Queridos amigos, bienvenidos a su programa Donde Dios llora. Vamos a hablar hoy de Paraguay, un país bastante desconocido. Creo que el quinto más pequeño de toda Latinoamérica, pero con una historia muy dolorosa, muy sufriente, que muy pocos conocen. Tenemos hoy con nosotros aquí al padre Miguel Fritz, de origen alemán, pero que lleva 37 años de misionero en Paraguay. Padre, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi idea sería, padre, que fuéramos de la mano y que nos explicara un poquito también la idiosincrasia de este país, que como digo es un país pequeñito, pero con una historia muy larga y también muy larga de sufrimiento, ¿no? Sí, es cierto. Paraguay es el segundo país más pequeño en el cono sur, o sea, en América del Sur, pero más grande que Alemania. Y sobre todo pasó por dos guerras tremendas, ¿no? Una en 1862 al 67, la Triple Alianza, donde por presión de Gran Bretaña, que tomó lugar en España después de la colonia, los países vecinos, Argentina, Brasil y Uruguay, tenían la tarea de borrar el Paraguay del mapa, lo que no lograron, pero sí se quedó prácticamente sin varones, se quedó sin obispo, casi sin sacerdotes, y solamente gracias a las mujeres el país sobrevivió. Y es la razón que el Papa habla de la gloriosa mujer paraguaya. Y se levantó de vuelta el Paraguay, y en 1932 al 1937 la guerra del Chaco, que fue por el petróleo, porque no había fronteras, no se sabía dónde se podría perforar por petróleo, y las empresas ESSO y Shell estaban interesadas y metieron los dos países en la guerra. Antes de esta guerra hubo diferentes estrategias de asegurar el Chaco para Bolivia o para Paraguay. Unas opciones fue la militar, avanzaron militares bolivianos cada año más 50 kilómetros, hicieron un cuartel. La otra fue la opción misionera. Ya estaban anglicanos en el sur, estaban los salesianos en el este y se invitó a los oblatos al oeste. La propaganda Fide envió los oblatos a pedido del gobierno de Bolivia. Supuestamente los oblatos tuvieron que defender el Chaco en favor de Bolivia. Claro, ellos fueron metidos en estos juegos de guerra o de preguerra sin saber lo que ocurría, ¿no? Y se armó un cuadro interesante: anglicanos, ingleses en el sur, salesianos, italianos, católicos en el este, oblatos, alemanes, católicos en el oeste, y menonitas alemán hablantes en el norte. Es decir, tres grupos pro Paraguay, un grupo pro Bolivia, los oblatos, dos católicos, dos protestantes, dos alemán hablantes, dos otras lenguas, que podría explotar, pero todos eran cristianos, y gracias a eso los indígenas sobrevivieron y existen hasta hoy en el Chaco. Yo esto último no tenía ni idea de que la relación entre la Iglesia y la política había sido tan cercana, y además que usted está allí de misionero quizá por una cosa quizá tan complicada, ¿no? Sí, en 1925 llegaron los oblatos, ¿verdad? Hace casi 100 años, en zona ocupada por bolivianos, y en 1934 los bolivianos tuvieron que retirarse y llegaron los paraguayos. Y enseguida los bolivianos dijeron: cuidado, los paraguayos son salvajes. Los oblatos no conocían paraguayos, tenían miedo. Cuando llegaron los paraguayos y encontraron al misionero que estaba sentado, dispuesto a morir, se arrodillaron, pidieron la bendición, y la misión se hizo paraguaya, enseguida reconocida por el gobierno, y a partir de esto somos misioneros en el Paraguay. Vamos a ir después a hablar más, a profundizar en el Chaco, que es una zona muy importante de su labor, pero también para la Iglesia. Pero quería hablar primero de lo que ha dicho usted, de la guerra de la Triple Alianza, porque además no solamente tuvo una influencia en el país, que quedó devastado, como usted dice, exterminaron casi a la población, desde luego a los varones los exterminaron, como ha dicho, pero también la Iglesia sufrió mucho con esta exterminación. Sí, había entonces un único obispo que fue ejecutado, junto con 15 sacerdotes, por orden del presidente, que no admitió la crítica, porque la situación era tan desastrosa que el obispo, los sacerdotes y parientes del presidente Mariscal López le dijeron: no hay caso, tenemos que rendirnos, porque se metía el niño ya, pintándoles con una barbita como si fueran soldados. Se sacrificaban niños como carne de cañón.
Y entonces la respuesta era que fueron matados ellos. Se quedó sin obispo. El Vaticano quería enviar un administrador argentino que por concordato no podía ser, tenía que ser un paraguayo. Antes de llegar al Paraguay murió, otro fue nombrado y el Paraguay no aceptó, se comenzó a formar otros en gobierno, no aceptó un argentino, mandaron un delegado y lograron que al final un paraguayo fue nombrado obispo y fue, gracias a Dios, fue Monseñor Sinforiano Bogarín, durante 54 años fue obispo. En su tiempo se formaron nuevas diócesis, en su tiempo llegaron los salesianos, llegaron los oblatos y se levantó la iglesia. Y el obispo a caballo recorrió todo el país, bautizó, casó a la gente y volvió a poner fundamento para la iglesia. Hemos hablado también, o ha dicho usted que lo único que quedaron fueron las mujeres, que el Papa dijo que eran las que habían vuelto a soportar la sociedad. ¿Cómo fue este mensaje, hablando de esto que usted estaba allí también, cómo fue aceptado este mensaje en Paraguay cuando habló del Papa de esta importancia de la mujer? Felices, muy felices. Cuando fue Papa fue una alegría tan grande para el Paraguay, porque claro, país vecino y la relación hoy en día con Paraguay y Argentina es diferente de lo que era en aquel tiempo de la guerra, ¿no? Y el Papa quiere mucho al Paraguay, a los paraguayos. Él tenía una cocinera paraguaya y por eso aprecia la cocina paraguaya y conoce un poco la cultura paraguaya, ¿verdad? Y había muchos paraguayos, siguen habiendo muchos paraguayos en Buenos Aires y son los que llevan en los barrios pobres, lo que llevan la vida eclesiástica. Donde hay paraguayos se forman capillas, se forma la comunidad. ¿Ya? La gran fe que es Sí, el país más católico de Latinoamérica, se puede decir. Es el segundo país más católico de América Latina según las estadísticas y realmente hay una fe muy arraigada, muy fuerte, ¿verdad? Gracias al trabajo, por un lado, de los jesuitas, las reducciones que fueron expulsados, pero lo que llevaban adelante el trabajo después eran los franciscanos, que por cierto la primera reducción, las famosas reducciones jesuíticas, la primera reducción, mucho antes que existieran los jesuitas, hicieron los franciscanos, 1580, en el Paraguay, ¿verdad? Y después, cuando llegaron los jesuitas como una congregación nuevita, ellos tomaron este modelo y lo hicieron famoso, ¿no? Claro. Que la mayoría de las reducciones eran con pueblos guaraníes, ¿verdad? Había como una docena de naciones guaraníticas en todo el Cono Sur, menos en el Chaco. Hoy en día, en el Chaco, hace 2 generaciones, inmigraron también guaraníes. Y los primeros sacerdotes indígenas en toda la historia del Paraguay son, en nuestro vicariato, sacerdotes guaraníes y también 2 religiosas guaraníes, ¿verdad? Inmigrantes al Chaco. Y el guaraní fue muy cultivado por las reducciones, fue la lengua franca prácticamente en las reducciones, y los jesuitas hicieron un gran trabajo para escribir la lengua, que es lengua oral, lo cual hicimos nosotros después con el pueblo de Nivaclé. Con los guaraníes hicieron los jesuitas y los franciscanos. Los franciscanos elaboraron toda la misa completa, todo en guaraní, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día estamos usando, reconocido por el Vaticano, la misa, todos los sacramentos en guaraní. Y desde 1992 recién es lengua no solo nacional, sino oficial, ¿verdad? Entonces y tiene la Academia de la Lengua Guaraní y bueno, 80% de la población habla en guaraní, ¿no? Pero usted está en el Chaco y usted trabaja mucho más con otro grupo indígena, que es donde quiero hablar hoy, con el Nivaclé. Nivaclé. O sea, cuando los oblatos fueron llevados al puesto avanzado militar de los bolivianos, esa era tierra de los Nivaclé. Y cuando los oblatos vieron cómo los militares maltrataron, abusaron de los indígenas, se pusieron en defensa de los indígenas, lo que causó conflicto varias veces con el peligro de expulsión. Incluso querían rendirse los oblatos, pero la propaganda Fidel les animó, les dijo, tienen que seguir, que tienen que continuar, ¿verdad? Y bueno, entonces el trabajo con los Nivaclé, que incluso hubo una orden escrita de exterminar a los Nivaclé por temas de matanzas y venganzas. Y se puso el misionero oblato y dice,
solamente sobre mi cadáver. Y entonces no se animaron a matar al oblato los bolivianos, y gracias a eso existen los Nivaclé. Entonces el lema "nos han salvado", que los Nivaclé llevan en su memoria, lo puse como título para mi libro, de mi trabajo de admisión como licenciado de antropología que soy. Puse este título, ¿verdad? Nos han salvado, porque es un hecho, ¿verdad? Y lo comprobé por todos los archivos y los datos que tengo, ¿no? Sí, yo sé que usted trabajó, su doctorado es sobre el tema, pero también muchísimos documentos que usted ha visto, y usted ha leído incluso las primeras cartas, los primeros documentos, todos los comienzos de la misión. Sí. No tenemos tiempo para hablar de todo, pero cuéntenos quizá, bueno, nos ha contado quizá el hecho más que nos toca más, ¿no? El hecho de que dieron la vida por esos, o que estaban dispuestos a dar la vida por esos indígenas, pero a lo mejor hay otra historia. Los misioneros oblatos vinieron para salvar vidas, salvar almas. Ese era, claro, querían salvar almas, ¿verdad? Porque en aquel tiempo pensaron, si no son bautizados, ¿dónde van a ir? Van a ir al infierno, o sea, esta era la preocupación. Los Nivaclé necesitaban salvar no solo sus almas, sino sus cuerpos y su cultura, y buscaron aliados. Y entonces el gran cacique Tofai, que admitió a los oblatos a la segunda misión, donde yo ahora vivo y trabajo, no mató al misionero que tomó contacto, como solía hacer, y todos los otros Nivaclé le preguntaron: ¿ya no tienes más fuerza? ¿Por qué no le matas y sacas su scalp? Y entonces él dijo: a lo mejor ellos serían nuestra salvación. Y ellos, los mismos Nivaclé, dicen: había sido cierto, eso no es nuestra salvación, nos han salvado. Bueno, y entonces tenía esta visión: necesitamos aliados, porque contra las armas, contra los militares de los bolivianos, de los paraguayos, de los argentinos, donde hubo matanzas permanentes, no pudieron, ¿verdad? Y entonces lograron que los misioneros oblatos les salvaron, ¿verdad? Y entonces tenemos un compromiso histórico muy fuerte con los Nivaclé. Y los primeros misioneros todos comenzaron a hablar su lengua, era la única forma de comunicarse, comenzaron a anotar ya palabras, y entonces el padre José Selviche, mi maestro que me enseñó Nivaclé, hizo en 1980 el primer diccionario, que era para los indígenas Nivaclé, para que pudieran ellos entender el castellano y ser maestros para su gente. Y recién 10 años más tarde ya le pude ayudar para hacer la segunda edición del diccionario, ya también castellano Nivaclé, que nos servía a nosotros que queríamos aprender Nivaclé, ¿verdad? Uh-huh. También usted ha trabajado, creo, mucho en promover la liturgia y los libros religiosos, la Biblia de los niños, en el idioma materno, sí. ¿no? No, yo publiqué el misal Nivaclé Guaraní bilingüe, ¿no? Porque tenemos 3 misiones donde Nivaclé y guaraníes viven juntos. Entonces, en la misa están muchas veces juntos. Entonces, hacemos intercalado por parte de Nivaclé y guaraní. Entonces, la misa, bautismo, confirmación, casamiento en las 2 lenguas, ¿no? Eso sí que conseguimos. Y gracias con la ayuda de Kirche Nord conseguimos la Biblia del Niño en Nivaclé. Una gran edición, una gran ayuda que tenemos ahora para dar a todos los niños, ¿no? Con los dibujos, que incluso tuvimos un tiempo esos pósteres, y en muchas capillas tenían los pósteres de estos dibujos de la Biblia de los niños en Nivaclé, sí. Qué bonito. Hemos hablado de la fe del pueblo paraguayo. Ahora tienen ustedes también grupos indígenas. La fe es la misma en todos, pero ¿cómo es la expresión popular de la fe? Primero tengo que decir, nosotros trabajamos en el vicariato con 6 o 7 pueblos indígenas, y yo tuve la gracia de Dios de poder acompañar los primeros catecumenados y bautismos en toda la historia de 3 pueblos, Enenclet, Sanapana y Angaité. Nadie conoce esos pueblos, ¿verdad? Es decir, tenemos que hablan otra lengua totalmente diferente, otras lenguas totalmente diferentes, ¿no? Nuestro mayor trabajo es con Nivaclé. Tenemos muchas comunidades Nivaclé, solamente 4 comunidades guaraníes en el Chaco, pero son muy fuertes, y como dije, de ahí son los sacerdotes y religiosas indígenas, ¿no? Sí. Los Nivaclé en el Chaco son los que están más afianzados en la fe. O sea, una comunidad Nivaclé jamás va a dejar pasar un domingo sin celebrar la liturgia de la palabra, lo que pueden celebrar. Si yo me voy a una comunidad Nivaclé, me dicen: mira, la fiesta patronal, hicimos la novena, ahora tenemos
tal lectura preparada, tenemos tantos niños para bautizar y vamos a hacer la procesión y tienen todo el programa preparado y yo sé que está bien preparado. En las comunidades paraguayas, en el Chaco, no es tan fuerte esta convicción, esta vivencia, a diferencia de la parte oriental. En la parte oriental tampoco no hay ninguna comunidad que deje pasar un domingo sin la celebración. Evidentemente, misa tienen solamente contadas veces, ¿verdad? Por las distancias. Yo trabajé primero 2 años en la parte oriental, una parroquia que tenía 120 comunidades. Entonces procuramos en los centros tener una misa mensual donde las comunidades vecinas podían acercarse en la parte oriental, pero ahí está todo más cerca. En el Chaco las distancias son mucho más grandes. Nuestra parroquia, donde yo estoy ahora en el Chaco, sobre la frontera con Argentina, es pequeña. La comunidad más alejada es solamente 200 kilómetros, pero no hay ningún metro de asfalto en nuestra parroquia. Y los caminos son tremendos. En tiempo de lluvia, que son solamente algunos meses, sin coche con doble tracción, incluso cuando llueve no vale la pena salir. Vamos a destruir el camino y el coche. Además se clausura algunos caminos, ¿verdad? Pero a veces nos pilla la lluvia y tenemos que pelear solamente con doble tracción. Y en el tiempo de sequía, que es la mayor parte del año, a veces la tierra se vuelve como polvo, ¿verdad? Sí, sí, muy polvoriento, sí, como desierto. Sí, entonces es peor, se hunde el coche en el polvo, es a veces más difícil que el barro, ¿verdad? Entonces es difícil de ligar y quisiéramos ligar cada mes, pero a la mayoría de las comunidades no logramos ligar una vez al mes. ¿Cuántos sacerdotes están para cuidar estos 120? No, esa era en la parte oriental y éramos un año 3 y un año solamente 2 sacerdotes, ¿verdad? Pero como ahí es cerca, entonces uno puede visitar más fácilmente a la gente. Ahora, en el Chaco, en la parroquia donde yo estoy, somos 2 sacerdotes. En la mayoría de las 6 parroquias en nuestro vicariato, el vicariato tiene 125.000 kilómetros cuadrados y 6 parroquias de diferentes tamaños. Y nuestra parroquia, como digo, es relativamente pequeña, somos 2 sacerdotes. Hay una virgen consagrada que trabaja con nosotros. Volviendo un poquito a la situación que tuvieron de exterminio, eso ha supuesto que muchísima gente que está poblando ahora el Paraguay son inmigrantes. Hablábamos antes de la población mestiza, pero incluso esos mestizos no son paraguayos mezclados con indígenas, sino que son mucha gente que ha venido de fuera. De hecho, creo que la población alemana también es grande. Después de las 2 guerras también hubo mucha población europea que emigró a Paraguay. O sea que tienen ustedes no sé cuántas nacionalidades tendrán en los orígenes de Paraguay, pero es una población muy mezclada. Sí, desde fines del siglo XIX ligaron poblaciones, se formaron colonias alemanas. Hay hasta hoy pueblos enteros donde se sigue hablando alemán, aunque ya es la 3ª generación, ¿verdad? Pero en convivencia con los paraguayos, pero sigue habiendo en algunos lugares también los encuentros dominicales, la comunidad alemana, católica alemana, y también hay luteranos, ¿verdad? Alemanes. Después, brasileños es la población más grande, inmigrantes en este momento, porque están invadiendo toda la franja fronteriza con el Brasil. Viven más brasileños que paraguayos. Se habla ya de brasiguayos, se habla portugués, se usa el real y no el guaraní como moneda, izan la bandera brasileña y producen soja transgénica y la plata se lleva al Brasil, ¿verdad? Lo consideran ya como parte del Brasil. Y entonces los pequeños campesinos paraguayos están desapareciendo, ya no tienen posibilidad de sobrevivir, porque ellos vienen con la gran agricultura mecanizada, la producción de la soja. Paraguay es el 4º país en producción y exportación de soja en el mundo, un país chiquitito, ¿verdad? Y ese va en desperdicio de la población pobre, pequeña, campesina e indígena. Tenemos un problema muy grande con desalojos de indígenas en la parte oriental, no en el Chaco están más asegurados, pero en la parte oriental es tremendo. Una comunidad que ahora dentro de 6 meses, 3 veces fue desalojada, porque vienen los grandes terratenientes, muchas veces brasileños, con plata corrompen a los jueces, con títulos falsificados, vienen con cientos de policías, vienen con topadoras, echan a los indígenas, destruyen sus casas, su capilla, sus chacras, y los indígenas están en la calle sin nada, ¿verdad?
Y si no fuera por nosotros de la conferencia episcopal, donde hace 50 años tenemos un excelente trabajo de pastoral indígena, entonces estuvieran sin protección. Nosotros con nuestros abogados procuramos y luchamos, ¿verdad? Y ahora, la semana pasada, la tercera vez pudo volver a su tierra y comenzar la tercera vez con cero. Es de cero. ¿Verdad? Porque justo estábamos hablando antes, ¿no? Que la época de la colonización y la opresión, incluso las luchas por recursos naturales, como nos pueden pasar nos pueden parecer que son muy antiguas, pero vemos que la realidad de Paraguay está todavía muy metida por cierto tipo de colonización y explotación de la tierra, porque además la soya no es nada positivo. No vamos a entrar en el detalle, porque no estamos hablando de estas cosas de agricultura, pero la soya destruye los recursos de un país, como bien sabemos. Y nosotros tenemos el depósito de agua dulce más grande del mundo, debajo del Paraguay, del Brasil, Uruguay, etcétera, que se llama Acuífero Guaraní, ¿verdad? Y eso está en peligro, porque el veneno penetra. Nos queda un poquito tiempo, así que quiero ahora cambiar un poquito a la iglesia. Hemos hablado un poquito también de la devoción, también usted está en tierra de misión, ¿no? Ha dicho que usted ha preparado los primeros catecúmenos, incluso en varias comunidades. Pero en general la iglesia paraguaya es una iglesia bastante pobre en comparación con otros países. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque el país es un país de campesinos y campesinos pequeños que tienen, como ya dijimos, poca posibilidad de sobrevivir, ¿verdad? Y los grandes productores que aprovechan la tierra llevan la plata en gran parte al exterior, ¿verdad? Están los menonitas en el Chaco, están los brasileños, hay uruguayos, hay alemanes y esta plata no beneficia al país en casi nada, ¿verdad? Y entonces tampoco la iglesia y no tenemos impuestos a la iglesia como en Alemania, entonces dependiendo de la gente, lo que la gente puede colaborar con su colecta no nos alcanza ni para llenar el tanque del coche, ¿verdad? Sobre todo con los indígenas en el Chaco, nosotros dependemos totalmente de ayuda de afuera. El vicariato en sí, y más todavía nosotros que tenemos principalmente trabajo con indígenas, ¿no? Este año en marzo llegamos a una situación donde estamos con caja cero, porque tenemos la parte de la parroquia, que tenemos una tienda que vendemos víveres a la gente, que tenemos una pequeña entrada en cuanto a la parroquia, pero nosotros como sacerdotes para comer y para nuestra ropa y nuestros remedios no tenemos nada, porque la gente para pedir misa, estipendios de misa, si no fuera por Kirchennot y otras organizaciones que nos dan estipendios de misa, no. Y ahora justamente nos terminó lo que habíamos conseguido de Kirchennot en diciembre y tuvimos un poquito y en marzo estamos con la caja vacía y entonces socorro a nuestra congregación, por favor, ya no tenemos para comer, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones que son parte de la vida misionera, ¿no? Es parte de la vida misionera, pero bueno, una iglesia pobre, como usted dice, en cuestión material, pero muy rica, por lo que también nos ha contado usted, la actuación de la iglesia al lado del que sufre, al lado del indígena, sí, pero también esa fe y esa devoción que hace que la esperanza en el país no se pierda, a pesar de todas las dificultades que ustedes tienen. No, y además la gente misma también vive la misma pobreza o peor que nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de eso. Muy poca gente puede comer 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Esa es una realidad, ¿no? Y entonces tampoco no se puede esperar que ellos tengan algo que les sobre para nosotros, ¿no? Pero sí, la vivencia de la fe, la gente, ahora por ejemplo la Semana Santa que pasamos, después de 2 años de pandemia, por fin se pudo celebrar otra vez. Es una maravilla, es hermoso, ¿verdad? Y la creatividad. Yo escribí una vez un artículo sobre la creatividad litúrgica, que ellos inventan, ¿no? Por ejemplo, los niños a veces sentados alrededor del altar, y después hay un encargado que despacito abre para que puedan acercarse a la gente para la comunión, o alguien que esté en la entrada y invita a la gente, acepta a la gente, acoge a la gente y muestra donde hay todavía un lugar libre, cosas que nadie enseñó. La música, son muy músicos los Nivaclé, ¿verdad? Cuando hay una fiesta, forman coros, componen cantos, y entonces, igual como la duración de la misa, hay dentro de la misa una parte solamente donde cantan su agradecimiento a Dios, ¿verdad? Con cantos que ellos inventan. Entonces, son maravillas que tenemos, ¿no? Qué ganas tendríamos de compartir estos momentos con usted, pero seguro, creo que hay un documental bastante sobre su acción, su trabajo allí, hace un par de años, pero luego quizá podemos poner la dirección de YouTube para que la gente lo pueda ver.
Pero, padre, se nos está acabando el tiempo, así que le quiero que nos diga qué podemos hacer para ayudar a la Iglesia en Paraguay, para la Iglesia en su vicariato, Picolmayo, que no lo hemos dicho todavía, el vicariato de Picolmayo, ¿no? Sí, así le llama el vicariato. Y sí, ahora mismo, por ejemplo, estamos gestionando, necesitamos 6 capillas, ¿verdad? Para comunidades. Hay comunidades nuevas que se forman, ¿no? Y la gente se reúne bajo árbol o si tienen un techito por ahí y quieren tener un lugar digno para la celebración dominical y las veces que hay la misa, ¿verdad? Entonces tenemos una gran esperanza que podemos de a poco por lo menos construir estas capillas. Solamente en nuestra parroquia son 6 que necesitamos en este momento. Viendo que aquí se destruye iglesias, se vende iglesias y ahí no necesitamos otra realidad, ¿no? Totalmente, y creo Sí. que tenemos mucho que aprender de la población del Nivaclé, de todo Paraguay y de usted, de su trabajo misionero. Muchas gracias, padre. Ja, muchas gracias, María, y muchas gracias a Kirche Nord. Quizá para acabar, porque se me ha olvidado antes, pero nos podría, no sé si quiere que recemos juntos el Padre Nuestro y usted en Nivaclé o que nos bendiga, quizá denos la bendición, si no... Yo voy a cantar el Padre Nuestro en guaraní. Perfecto. Oreru uvaga peremeva, tonyen boyero via que nanderera, taore año amban en boraihu, toye yapo, neremi pota kuviari, uvaga peguaisha, eme oreve, ko ara ko vape, ore rembiora, o para recoteveva, ella reikena oreve, oremba evaikwe, roeja re haisha, ore rapishape, hembia povaikwe, anikena, ore moingetei, roye ara, vai anguame, ha ore pe akena, ba e poshu pogbugui. Tu vata ura Espíritu Santo rerape. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Miguel, por haber estado aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez. Creo que usted tiene muchísimo que contarnos y muchísimo que explicarnos. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en Paraguay o en el Vicariato del Padre Miguel, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.